bendiga, hermanos. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Estamos aquí preparando. Si quieren, mientras, acompañarme a Hebreos 11:6. Gracias. ¿Otra vez, hermano? Hebreos 11:6. Amén. Dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Oremos, hermanos. Amén. Bendito Dios, Padre Celestial, aquí estamos ante ti, porque nada más a ti podemos ir. Tú eres nuestro ayudador, el que nos ayuda, nos soporta, el que nos abre camino, Señor, y nos guía. Solo en ti podemos confiar y encontrar la paz, Señor. Necesitamos de tu palabra, necesitamos aprender más de ti, Señor, y por eso es que venimos a ti, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos para que tú lo uses como a ti te plazca, Señor, que podamos entender tu palabra. Abre nuestros oídos y nuestros ojos espirituales para aprender lo que tú nos quieres enseñar el día de hoy, Señor. Que sea de bendición este momento, pero también que tu nombre sea glorificado. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria, porque así lo mereces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, se pueden sentar. Y estoy contenta, pero también pues con respeto y humildad ante Dios. Pero estoy contenta por el tema que vamos a estar hablando. En estos siguientes jueves vamos a estar hablando acerca de Dios. ¿Quién es Dios? Y es un tema muy importante porque es de Dios mismo este tema, ¿verdad? Otras veces hablamos o hacemos estudios de otras cosas diferentes, pero ahora nos vamos a enfocar en Dios porque es importante conocerle más y más. Entonces vamos a empezar este estudio y está abierto para que hagan preguntas. Quisiera que todo quedara muy claro. Yo me voy a esforzar lo más posible por explicar mejor, lo mejor que se pueda, pero usted si tiene dudas, pregunte, ¿verdad? Para eso estamos aquí y vamos aprendiendo juntos. Entonces vamos a estar hablando de Dios. ¿Quién es Dios? Todo el mundo, incluso los no religiosos, tienen una idea general sobre quién es Dios. En sus mentes, incluso los ateos tienen así como una definición básica de qué es Dios. Y para muchos, Dios es alguien incomprensible. Y hasta cierto punto tienen razón, porque Dios es infinito y con nuestra mente finita, pequeña, no podemos alcanzar a comprender todo lo que Dios es. Pero también Dios es conocible. Sí es incomprensible, pero es conocible. Vamos a Juan 1:18. Gloria a Dios. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces Cristo mismo nos da a conocer y nos revela a Dios hasta cierto punto, hasta donde Dios nos permite, porque es un ser tan grande que nuestra mente no alcanza a comprender, pero Él poco a poco se ha ido dando a conocer a nosotros y es lo que nos vamos a ir enfocando en este día. También la gente en general, lo que conocen de Dios es, siempre hay esa duda, ¿será cierto que existe o que no existe, verdad? La ciencia nos dice que no existe, ¿verdad? Ellos creen que de la nada aparecieron las cosas como quien dice, ¿verdad?
Pero hay varias cosas que nos hablan de la existencia de Dios. Una de ellas es la naturaleza. Cuando nosotros vemos todo lo creado, tenemos que pensar que hubo alguien que lo hizo. No es posible que de la nada apareció todo y hasta apareció un ser que tiene sentimientos, emociones y algún conocimiento del bien y el mal, ¿verdad? Eso nos habla que hubo un diseño especial que alguien creó. Es como la pregunta de la gallina y el huevo, ¿verdad? ¿Qué fue primero, la gallina o el huevo? Si usted dice que fue primero la gallina, dice, bueno, pero ¿dónde llegó esa gallina, verdad? Porque la gallina viene del huevo. Y si usted dice, bueno, primero fue el huevo, ¿de dónde salió ese huevo, verdad? Porque el huevo viene de la gallina. Entonces es así, tuvo que haber alguien que primero creó esa gallina. A la primera gallina o al primer huevo, puede ser el caso, pero tuvo que haber alguien, ¿verdad? Que diseñó. Entonces la naturaleza misma nos da así como que claves de que Dios existe y que Dios es real. También nuestra naturaleza humana nos habla de que existe un Dios, porque tenemos conciencia. Lo que desde niños, usted puede ver a un niño como que duda de que si está bien pegarle a su hermanito. Tenemos que educar a los niños, ¿verdad? Si no se nos desvían, pero hay cierta conciencia en ellos de algo bueno y algo malo. Ellos pueden sentir a veces hasta su corazoncito se les empieza así muy rápido porque saben que algo está raro, que algo está mal en alguna acción o en alguna situación. Dios puso esa conciencia en nosotros. Incluso los no creyentes tienen una conciencia básica del bien y el mal, ¿verdad? Amén. Hay moral y hay ética fuera de lo que es los creyentes. También podemos ver que Dios existe por creencia universal. Si usted se pone a buscar en la historia del hombre, ve desde la antigüedad que los egipcios, los griegos, todos tenían muchos dioses. Y es porque Dios puso en nosotros un huequito que no se puede llenar más que con Dios mismo. Y el hombre siempre ha estado buscando encontrar a Dios. Tenían un Dios para la luna, que un Dios del sol, que un Dios del mar, porque había algo en ellos que estaban buscando llenar y hacer conciencia y responder cómo es que estamos aquí, ¿verdad? Y todo el hombre en la historia ha estado buscando a ese ser superior a ellos, y por eso había tanta gente, tantas culturas y civilizaciones que buscaban y tenían muchos dioses, porque estaban buscando a Dios. Todo eso también nos habla de la existencia de Dios. Tiene que haber un ser creador. Otra cosa más que nos habla de la existencia de Dios es la historia humana, ¿verdad? Hablamos ahorita así como que la creencia universal, siempre ha habido alguien que cree en algún Dios. Pero la historia humana, si nosotros la estudiamos, hay muchos eventos que nos muestran que tuvo que haber sido Dios que permitió o no permitió ciertas cosas. Un ejemplo en la Biblia que tenemos es Esther. El libro de Esther es una historia donde los judíos tenían un enemigo que quería acabar con ellos. Y yo creo que ya han oído esto antes, que en este libro no hay ni una sola palabra que mencione a Dios. Pero a través del libro vemos cómo Dios se movió para salvar a su pueblo. Este es un ejemplo de cómo la mano de Dios siempre ha estado. Ahora, con respecto a la historia humana, hay una historia que me gusta mucho, yo creo que Iván ya se cansó de escucharme. Había un rey, esto es en la época medieval, y yo veo la mano de Dios en esta historia secular, digamos. Era en la época medieval, reyes y reinas, y este rey es el rey Enrique VIII, este es en Inglaterra. El rey es conocido en la mayoría porque tuvo 6 esposas, una después de otra. Se deshacía de una esposa cuando ya se cansaba y agarraba a otra. A un par las mandó a matar, les dio cargos de traición, pero los historiadores piensan que no es real los cargos que les había dado. Y su obsesión principal era tener un hijo varón para heredarle el trono, ¿verdad? Porque así era en esta época medieval. La primera esposa solo le pudo dar una hija llamada María. Y los demás hijos que tuvieron murieron muy pequeños
o tuvo algunas pérdidas de bebés. Entonces se deshizo de ella y la segunda esposa le dio otra hija, y lo mismo con ella. Por alguna razón no podían tener hijos varones, ¿okay? Y le dio una hija que se llamaba Elizabeth. La tercera esposa por fin le pudo dar un hijo que se llamaba Edward. Ya no voy a hablar de las otras esposas porque ya ninguna le dio hijos. Y estos son los importantes en la historia donde yo veo la mano de Dios. Uno se puede preguntar, bueno, ¿por qué Dios no le dio hijos antes, verdad? Todas estas esposas no hubieran sufrido tanto. Si usted ve la historia a fondo, pobrecitas esposas, ¿eh? Entonces, cuando muere este rey, pues hereda el trono su hijo varón, que era así como se heredaba el trono, que era el menor de sus 3 hijos legítimos, ¿verdad? Porque este rey también era conocido por tener otros hijos con otras mujeres que no eran sus esposas. Y entonces, pero este hijo era muy enfermizo y murió adolescente. Solo reinó unos años. Y este rey, en esta época estaban los reyes en Europa, pero todavía había una autoridad más grande sobre ellos que era el Papa. La mayoría de los reinos en Europa eran católicos. Y en esta época está empezando el protestantismo. Lutero está empezando a poner cosas en contra de la Iglesia Católica. Y entonces este rey, que era muy católico antes, pero ya como no le convino, hizo Inglaterra protestante, ¿ok? Porque quería casarse con otra esposa que no era la primera. Los católicos para poderse divorciar necesitan permiso del Papa y el Papa no le dio permiso de divorciarse. Entonces, bueno, pero vamos acá. Está en esa época donde países europeos están cambiando del catolicismo al protestantismo y entonces él estaba en Inglaterra protestantes, pero al morir él, ni modo, tuvo que reinar una mujer en su lugar, aunque no era lo común, que fue la primera hija María. Esta mujer es conocida como María la Sangrienta. Ella era católica, volvió a Inglaterra al catolicismo y persiguió mucho a la iglesia. Mató a muchos protestantes y su gente le aconsejaba que matara a su hermana también, porque era protestante su hermana y no querían que le fuera a quitar el trono. Pero Dios no lo permitió. Yo veo todo esto como la mano de Dios. Y murió ella sin hijos. Se cree que murió de cáncer. Entonces quedó la última hermana y volvió a la iglesia al protestantismo. A diferencia que sus hermanos, ella reinó por 45 años. Y esta época es conocida como la época dorada en Inglaterra. Yo veo la mano de Dios en todo esto porque la iglesia de Inglaterra, a diferencia de muchos países europeos, se volvió protestante. Y ella, a diferencia de otros reinos, ella no persiguió a los católicos. Ella les dio libertad de adorar como ellos quisieran adorar. Y yo veo la mano de Dios en esto, pero todavía no acaba la historia. A mí me gusta platicar mucha historia, pero estoy tratando de hacerlo cortito. Cuando ella sube al trono, el rey de España, yo creo que todos conocemos que los españoles son muy católicos, ¿verdad? Desde entonces, él dijo, yo no quiero en Inglaterra a una reina protestante. Y se le ocurrió invadir Inglaterra para quitarla a ella del trono y poner a su prima que era católica. Entonces, hay un mar que separa España e Inglaterra. Agarró su ejército y a los barcos, aquí creo que lo puse, 127 barcos que iban a atacar Inglaterra. Inglaterra no tenía un ejército tan poderoso como el español. Subieron a los barcos y empezaron a navegar, pero hubo una tormenta. Esto es de la naturaleza, solo la mano de Dios pudo haber hecho eso. Una tormenta terrible que muchos de estos barcos naufragaron y solo quedaron como 80 barcos que se regresaron a España. Ya no llegaron a Inglaterra. Entonces ve usted cómo hasta en la historia secular podemos encontrar la mano de Dios. Si uno está dispuesto a buscar, ¿ok? A ver, cuando uno se mete con Dios, puede ver a Dios hasta en las cosas más pequeñas, ¿verdad? Amén.
y en cosas grandes también que a lo mejor otros no prestan atención para ver la mano de Dios. Entonces hablamos de la existencia de Dios, ¿verdad? Yo creo que todos los que estamos aquí creemos que Dios existe, ¿verdad? Leímos ahorita en Hebreos 11:6 que hay que tener fe y creer que Él existe, ¿verdad? Entonces, pero se me hace interesante hablar de esto, de que la existencia de Dios no puede caber ni una duda en nuestros corazones de que Él existe. Vamos a hablar de los nombres de Dios, porque los nombres de Dios nos muestran todo el ser de Cristo, de Dios, perdón. Él nos muestra quién es a través de sus nombres, ¿ok? Entonces vamos a poner aquí el nombre de Dios. Y uno de los primeros nombres que vemos es Elohim. Este sería como el original en hebreo, perdón. En nuestra Biblia pudiéramos buscar Génesis 1:1 y ahí dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero en el original, en lugar de Dios, viene esta palabra, ¿verdad? Esta se cree que significa fuerte y poderoso. Entonces, al saber que este nombre de Dios es fuerte y poderoso, ¿qué nos dice? Que Dios es fuerte y poderoso, ¿verdad? Sus nombres nos dicen lo que Él es. Esta palabra aparece 2500 veces en el Antiguo Testamento. Entonces, es una palabra que se usaba bastante para definir a Dios, para hablar de Él. Entonces, muy importante saber que Él es fuerte y poderoso, ¿verdad? Amén. Hay algo interesante con esta palabra. Esta palabra es plural. ¿Okay? Y el singular es Eloa. ¿Okay? Esta palabra utilizaba mucho en el libro de Job. Nosotros no lo vamos a ver en nuestra traducción en español, pero en hebreo se utiliza mucho en el libro de Job, entre otras cosas. Pero es importante ver que aquí Elohim lo dice en plural, ¿verdad? ¿Por qué será eso si está hablando de Dios? Dios es uno solo, ¿verdad? Cuando está hablando sería como traducirlo a dioses, ¿verdad? Pero no es que son varios dioses. Es un solo Dios y nosotros ya conocemos que es en 3 personas, pero un solo Dios. Ay, discúlpenme, hermano. Entonces, por eso es que está en plural y es usado varias veces en el Antiguo Testamento. Hay otros nombres que utilizan Él. Él es nada más como Dios, es lo único que está queriendo decir, pero se usa mucho en conjunción con otra cosa, como el Elión. Por ejemplo, si quiere vamos a leer Deuteronomio 32:8. Deuteronomio 32:8. Dice: cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Aquí en el original dice: cuando el Altísimo. Entonces, el Elión. Elión significa altísimo. ¿Qué nos dice? Que Dios es el Altísimo. Altísimo es como una palabra para algo grande, ¿verdad? Dios es grande. Otro de sus nombres es el Olam.
Vamos a ver Génesis 21:33. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó ahí el nombre de Jehová, Dios eterno. Aquí el original es el Olam, o sea, eterno. Dios eterno, esto significa eterno. Sabemos que Dios es, fue y siempre será, ¿verdad? Esto nos dice su nombre, y con estos nombres Él se iba presentando a su pueblo para que lo fueran conociendo y supieran quién es Él. Otro de sus nombres es El Shaddai. A lo mejor usted ya ha escuchado algunos de estos nombres. Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Aquí se está presentando Dios a Abraham y le dice: yo soy el Dios Todopoderoso. Y esto significa Dios Todopoderoso. Entonces así vamos viendo las características de Dios para conocer quién es Dios. Dios es altísimo, es eterno, es todopoderoso. Otro nombre que se utiliza, y este se utilizó mucho en el Antiguo Testamento, es Adonai. Este simplemente es Señor. Pero no es como que, Señor Kirman, ¿cómo está? No, este Señor es que usted le está dando autoridad a Dios y que Él es soberano sobre todo y Él gobierna sobre todo. Por eso es que se le da este nombre de Señor. En Éxodo 23:17 vemos este nombre utilizado. Tres veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Y aquí utilizaban esa palabra Adonai. Hay algo curioso aquí en Adonai que yo no sabía, pero Adonai también está en plural como Elohim. Este es el plural. Y el singular es Adón. Entonces, desde entonces, Dios estaba demostrando que Él es uno en tres personas desde el Antiguo Testamento. Cuando usted habla de Dios Padre, también dice Señor, pero también a Cristo le dice Señor. Entonces, ellos en conjunto, es un solo Dios, pero en conjunto gobiernan y son soberanos sobre todo. Ahora, el nombre yo creo que de los más conocidos es Jehová. Yo creo que todos, incluso inconversos, han escuchado este nombre, Jehová. Y este es, tiene mucha información porque Jehová fue algo que sacaron muchos años después. Los estudiosos decidieron utilizar este nombre, esta palabra, pero el original era en hebreo. En hebreo, al menos en antiguo, no existían vocales. No sé si en el hebreo actual tienen vocales ya, pero no tenían vocales. Y se escribía así. ¿Ok?
Entonces, en los 10 mandamientos, nosotros los conocemos, dice que no debemos de usar el nombre de Jehová en vano, ¿verdad? Entonces los judíos tenían miedo de utilizar el nombre de Dios en vano. Entonces empezaron a dejar de usarlo y luego cuando iban escribiendo la ley y los profetas y todo eso, empezaron a reemplazar esto por Adonai, porque tenían miedo de usar el nombre de Dios en vano. Entonces, conforme van pasando los años, fueron perdiendo ese nombre y ya no saben cómo se pronuncia. ¿Tienen alguna idea o intentan poner a veces aquí vocales para agarrar una idea de cómo era su pronunciación? Algunos dicen Yahweh, pero no están seguros de cómo es en realidad cómo se pronunciaba este nombre, porque los hebreos fueron perdiendo eso, los judíos fueron perdiendo eso al no querer usar el nombre de Dios en vano. Pero este es el que se usa con más frecuencia en el Antiguo Testamento, 5.321 veces. Lo que sí sabemos de este nombre es que viene del verbo ser en hebreo. Y este verbo no es nada más ser presente, sino este verbo agarraba todo lo que es pasado, presente y futuro. Y es lo mismo que oímos con otro nombre. Si nos está diciendo que Dios fue, que es y que será, nos está diciendo que es eterno. También nos está queriendo decir que es eterno. Vemos cómo cuando Moisés fue llamado por Dios para que salvara a los israelitas del faraón, se presentó así: yo soy. Cuando él le dijo, ¿cómo me voy a ir con ellos y decirles quién me manda? Les dijo, yo soy. O sea que él era eterno, él es, y él es soberano sobre todo. Hay otros nombres que se usan en conjunto con Jehová, porque así se presentaba Dios también. Vamos a ver uno en Génesis 22:14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Aquí, digamos, es Jehová, y en el original sería Yireh, que significa justo lo que vemos en nuestra versión en español, proveerá. Dios proveerá, Jehová proveerá. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Que Dios provee. Y en este capítulo, si nos podemos a leerlo, que es cuando se nos muestra este nombre de Jehová, de Dios, es cuando Dios le había pedido a Abraham que sacrificara a su hijo. Entonces, cuando nosotros pensamos en Dios proveerá, pensamos económicamente, materialmente, pero aquí vemos que cuando es utilizado este nombre, es cuando Dios detuvo a Abraham de que sacrificara a su hijo, y Dios proveyó un carnero para el sacrificio. Amén. Entonces Dios proveerá, sí va a proveer nuestras necesidades materiales también, pero también Dios nos va a proveer para darle a Él también. Otro nombre está en Éxodo 15:26. Dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y aquí es Rafa, Jehová Rafa. Y en nuestra versión dice sanador, ¿verdad? Dios es nuestro sanador, pero es importante ver lo que dice este versículo, porque viene con una condición. ¿Dios nos sana? Sí. ¿Dios tiene el poder para sanarnos? Sí. Pero fíjese la condición que les estaba poniendo aquí a los israelitas.
si oyeres atentamente mi voz. No dijo, te voy a sanar siempre. Le está diciendo, si oyeres atentamente mi voz, si hicieres lo recto delante de mis ojos, y también dice, si dieres oído a mis mandamientos y los guardares. Sí, Dios es nuestro Dios sanador, pero a veces hay una condición antes de sanarnos. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y sanó a muchos, todos esos que sanó tenían fe. Si no, Jesús no los hubiera sanado. Tenían que dar ellos también un paso para ser sanos. Vamos aquí a Éxodo 17:15. Perdón, 17:15. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y aquí viene Jehová Nisi. Aquí si no lo ponen como hubiera sido en el original. Y este es nuestra bandera, es lo que significa aquí. Si leemos los versículos alrededor, vemos que llegaron y los atacaron, habían estado en una batalla. Vemos aquí en el 17 al principio, dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese. Pero vamos al 8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Ellos estaban tranquilos acampando, pero vino Amalec a pelear con ellos. Y si vemos estos versículos, Moisés le dice en el 10, e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Moisés envió a Josué a pelear y Moisés se subió, y es en esto donde le tienen que detener los brazos, porque él estaba levantando los brazos mientras Josué y el pueblo peleaban. Y entonces más adelante, cuando ganan, es que Moisés hace este altar y llama a Jehová Nisi, ¿verdad? Entonces Dios es nuestra bandera, quiere decir que es nuestra victoria en la batalla. No tiene que ser una guerra para que Dios nos dé victoria. Pueden ser muchas cosas que nosotros batallamos día a día, o cosas que de repente nos pasan, que no planeábamos, o cosas como enfermedades, todo eso. Dios es nuestra victoria. Pero fíjense lo que estábamos leyendo, ellos tuvieron que tomar acción también. Josué tuvo que pelear y Moisés tuvo que ir a levantar sus manos al Dios creador que los había llevado hasta ese momento. Cada uno tuvo que hacer algo especial para ganar esta batalla que Dios les iba a ayudar. Entonces Él es nuestra victoria, nuestra bandera. Vamos a Jueces 6:24. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom. Y en el español nos ponen Salom, pero yo creo que todos hemos escuchado esta palabra en hebreo, que es Shalom, que significa paz. Entonces, Dios es nuestra paz. Si vemos este capítulo, es cuando otra vez Israel estaba siendo atacado. Es que se portaban mal. Y Dios, al que ama, castiga, ¿verdad? Entonces Dios amaba a Israel. Y les tocó castigo porque se andaban portando mal. Y los atacaron. Y entonces Dios se le presenta a Gedeón. Lo pone como juez. Y en medio de esta dificultad, Dios está diciendo que Él era la paz de Gedeón. Dios nos está diciendo que también a nosotros, en medio de nuestras dificultades, también Él es nuestra paz. Y hay muchos nombres de Dios, pero yo me quise enfocar en estos, digamos, más comunes y que nos muestran mucho de cómo es Dios. Vamos a ver uno más que está junto con la palabra o el nombre Jehová. En el Salmo 23, yo creo que hasta no sabemos de memoria este. En este caso sería Jehová Ra. ¿Qué cree que significa este? Pastor.
Jehová es nuestro pastor. Y si nos ponemos a leer esto, ¿qué es lo que hace un pastor? El pastor cuida de sus ovejas, ¿verdad? Y así Dios cuida de nosotros. Dice aquí, nada me faltará. Y vemos todas estas características en este salmo. Dice, por ejemplo, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Habla de descanso. Dios nos da descanso. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Vuelve a hablar de reposo, pero también está hablando de alimento y de agua. ¿Para qué lleva el pastor a sus ovejas a pastar? ¿Verdad? Van a comer, ¿verdad? Al pasto los lleva a eso. ¿Para qué los lleva cerca de aguas? Para que tomen agua. Entonces, Dios como nuestro pastor también cuida a nosotros en esas cosas que nuestro cuerpo necesita, ¿verdad? No solo porque nos guste comer, también es porque lo necesita nuestro cuerpo, ¿verdad? Y Él se encarga de nuestras necesidades, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Y el último nombre que vamos a ver hoy, y este nombre vimos muchos que son usados en el Antiguo Testamento por el original de hebreo, pero vamos a ver uno que es utilizado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y es Padre. Yo creo que todos en algún momento le hemos dicho a Dios Padre, o todos en general, incluso no creyentes, han relacionado a Dios con Padre. Vamos a Hechos 17:28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Entonces dice que somos de su linaje. Cuando usted habla de linaje es como de familia, ¿verdad? Que el abuelo y luego el padre y luego los hijos, ese es linaje, ¿verdad? De familia. Y Dios nos ha hecho sus hijos. Entonces también cuando vemos como su nombre o manera de referirse a Él, nos está hablando que Él es nuestro creador, que de Él venimos y que Él nos produjo, por decirlo de alguna manera. Es similar a que Él es nuestro creador. Entonces vimos que Dios es fuerte y poderoso, Él es altísimo, grande, es eterno, es Dios todopoderoso, Él es soberano sobre todo, Señor de todo, y siempre ha sido, siempre fue y será. Y vimos que nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestra bandera, nuestra paz, nuestro pastor y también es nuestro Padre. Amén. Podemos venir a Él confiadamente como usted va con su Padre. Y estos nombres los podemos usar cuando yo me acerco en oración. Yo le puedo decir Adonai, Rafa. Yo pensaría que sí, porque son los nombres con los que Él se presentó a su pueblo. Si no quisiera que los usáramos, no los hubiera descubierto a su pueblo y ahora a nosotros que nos toca, ¿verdad? Además, por ejemplo, Adonai es directamente Señor. Es como si le dijéramos Señor en otro idioma también es posible, ¿verdad? No. Siempre que se use todo con respeto. Perdón, hermano, sí, una pregunta acerca de lo que digo, la mano que solo cuando el Señor Jesucristo le pregunta a los discípulos, ¿verdad? Enséñanos a orar. Pero no estoy diciendo que no se debe mencionar, solo es una pregunta. Entonces el Señor Jesucristo dice, ¿verdad? Empieza Padre nuestro y todo eso, pero no se mencionan esos nombres. Entonces, Jesucristo les estaba dando como, digamos, un ejemplo de cómo deben de orar. Y cuando Él empieza a Padre Nuestro, es como para decir que usted le está orando a Dios Padre, ¿verdad? Pero no pasa nada si usted le dice Señor en una oración en lugar de Padre. Y luego ya usted va diciendo Padre Nuestro que estás en los cielos. Nada más como una guía que usted está reconociendo de Dios. Y si nos pudiéramos poner a analizar cada una de las cosas que dijo Cristo en esa oración, pero nada más como una guía porque les estaba enseñando a orar. Pero si yo dedico un tiempo a alabarlo, ¿verdad? Tú eres mi sanador, tú eres mi rey,
tú eres mi padre, gracias por ser mi pastor. Y le estoy diciendo todos estos nombres, ¿sí? Y aunque lo estoy haciendo en español, sería el equivalente, ¿no? A los nombres hebreos que acabamos de ver. Sí, así es. Por eso también en nuestra Biblia estos no aparecen así. Nomás creo que Nisi fue el que apareció igual en nuestra traducción de la Biblia. Entonces yo creo que no hay problema si usted utiliza el que está en hebreo o en español, que le dice tú eres mi sanador, todo esto. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces, así como los nombres de Dios, Dios también tiene atributos. Los nombres nos decían quién es Él en todo su ser, y los atributos nos dicen ciertas características de su mismo carácter, ¿ok? Entonces vamos a estar viendo los atributos. Todavía tenemos tiempo. Y vamos, para empezar con los atributos, vamos a Juan 4:24. Juan, perdón, hermano. 4:24. Dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, uno de los atributos de Dios es que es espíritu. ¿Qué significa esto? Él escucha, Él habla, Él piensa, Él siente, todo como nosotros. Sin embargo, al ser espíritu, Él no está limitado por un cuerpo como nosotros. Si yo me quiero ir ahorita a mi casa, no puedo salir por aquí por la pared, ¿verdad? Atravesarla, tengo que subir las escaleras, buscar la puerta, abrirla todavía y poder empezar a caminar. Sin embargo, Él no está limitado a eso, o a un cuerpo. Yo estoy limitada también en mi cuerpo en que en la noche me da cansancio y me tengo que dormir, ¿verdad? Y Él no está limitado por eso, no necesita dormir. Nuestro cuerpo nos da muchas limitaciones. A veces, híjole, ya es hora de comer y empiezo a desfallecer, no puedo seguir haciendo nada si no como. Entonces, no, ¿verdad? Dios no es así. Él no está limitado por eso, ¿verdad? Otra de las características o de los atributos es infinidad, que Él es infinito. Y hay dos diferencias o dos cosas que se refiere a esto de infinito. La primera la vamos a encontrar en Primera de Reyes 8:27. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo te he edificado? Y aquí está hablando a Salomón cuando construyó el templo, ¿verdad? Y está reconociendo que ese templo que él construyó, pues no podía contener a Dios. Entonces nos está hablando de que Dios es infinito en relación al espacio. No es como si nosotros decimos, uy, Dios está aquí con nosotros hoy, entonces no puede estar allá en una iglesia en México. No, ¿verdad? Él no tiene esa limitación, Él es infinito y no hay nada que lo puede contener, como decía Salomón, no quiere decir que está pequeñito y cabe aquí. Él está aquí, es un poco complicado entender todo esto de Dios, pero Él está en todo lugar. Como es tan grande, no hay nada que pueda decir, ay, es tan pequeño que cabe en esta silla y ya ahí quedó nomás en este lugar. No, ¿verdad? Él no está limitado por el espacio. Vamos a Éxodo 15:18.
hay una pregunta. No, está bien. Cuando dice que Él nos ha limitado, que Él puede estar en un lado y otro, bueno, nosotros yo recibí una clase con un hermano, pero no se refiere, bueno, eso no es una pregunta, obviamente. Decía, cuando dices omnisciente o omnipotente, ¿es cuando puede estar en un lugar y en otro lado? ¿O a qué se refiere esta palabra? Que ya no recuerdo. Omnisciente es que todo lo sabe. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Sí. Qué bueno que pregunte, hermano. Me hace ver que está poniendo atención. Ok, estamos en Éxodo 15:18. Dice, Jehová reinará eternamente y para siempre. Entonces, Él tampoco está limitado por el tiempo. ¿Qué nos dice esto? Que Él es eterno, ¿verdad? Ya lo hemos mencionado, que siempre ha existido y siempre existirá, ¿verdad? Otro de los atributos vamos a ver en Deuteronomio 6:4. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces esto es un atributo de Dios, que Él es solo uno. Muchas veces se confunden porque cuando hablamos de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, hay gente que dice, bueno, son tres dioses, pero no. Él mismo nos dice que Él es uno nada más. Yo en la escuela dominical, cuando era niña, tenía una maestra que nos decía que la gente a veces quiere sumar a Dios, ¿verdad? Tenemos a Dios Padre, más Dios Hijo, más Espíritu Santo, y quiere sumarlo, ¿verdad? Y dice, bueno, son tres, pero ella nos decía, no hay que sumarlo, tenemos que multiplicar. Uno por uno nos da como resultado uno, nada más. Es un solo Dios, aunque se presenta a nosotros de diferentes maneras. Hermana dijo la cita bíblica de Deuteronomio, perdón, que no. Sí, ahí se ve. Deuteronomio 6:4. Vamos a Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esto nos dice que Dios es inmutable. No cambia, como vemos en este versículo. Él no cambia, es el mismo ayer que es el mismo de hoy. No es como nosotros que hoy decimos una cosa y mañana ya pensamos otra diferente. Él no, siempre es igual. Y dice aquí, no hay sombra de variación en Él, ni siquiera poquitito. Él siempre es el mismo. Vamos a Jeremías 23:23. ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Y dice el 24, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no le vea? O sea, que está queriendo decir Dios, que Él está en todos lugares, no se puede esconder nadie de Él. Y dice aquí, ni siquiera en un escondrijo, o sea, en un escondite muy ocultamente para las personas, pero no, Dios lo ve. Él está ahí y esto nos habla de la omnipresencia de Dios. Digamos, es la palabra, una palabra muy acá para decir que Él está presente en todo lugar, ¿ok? Omnipresente. Él está presente en todo lugar, pero a lo mejor no de la misma manera. Una vez me comentaron que alguien preguntó, y bueno, y en el infierno está Dios, ¿verdad? Porque ahí hay maldad y el castigo, y Dios es un Dios santo.
Y entonces le dijeron, bueno, no está todo lo santo de Dios ahí, sino está su justicia. Ahí la gente que está ahí está recibiendo justicia. Entonces Dios puede estar en todos lugares, pero a lo mejor no de la misma manera. Cuando usted le alaba, Él viene y usted siente su presencia, pero no es lo mismo cuando va a castigar a alguien Dios, ¿verdad que no? Entonces, aún así, Él está presente en todo lugar. Vamos a Salmo 139. Versículos del 1 al 4. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Nos está diciendo que Dios lo sabe todo. Aquí el salmista estaba reconociendo que Dios sabía todo de él. Y así es Él sabe desde lo más profundo de nuestro ser, e incluso las palabras que vamos a decir antes de decirlas, dice aquí en estos versículos. Entonces nos habla de su omnisciencia, que Él es omnisciente. Okay. Todo no es solamente que todo lo sepa, sino que también Él es sabio. Él no es como nosotros que decimos, ok, ¿qué voy a hacer esta semana? Este día voy a hacer esto primero. Ay, pero si hago esto primero va a pasar esto otro. Él no tiene que ponerse a pensar cómo van a suceder las cosas. Él sabe todo y toma decisiones sabias. Vamos a Jeremías 32:17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Nos dice aquí que no hay nada difícil para Dios y nos está hablando de omnipotente, que Dios es omnipotente, o sea, como ya hemos dicho, todopoderoso. Potente, eso significa como poderoso. Entonces, Él es todopoderoso. Vamos a Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Vemos cómo Dios es soberano, porque dice este versículo que Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Él hace como Él quiere, cuando Él quiere, a la hora que Él quiere, todo. Y Él dice aquí que nos eligió antes de la fundación del mundo. Amén. Y dice el 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Él desde el principio ya sabía, ya nos había elegido, ya había pensado cuál iba a ser nuestro camino. Entonces, como decíamos, Él es soberano, sobre todo tiene para gobernar y disponer como a Él le plazca. Sin embargo, nos ha dado libre albedrío. Y con ese libre albedrío todavía hay cosas que nos ponen límites. Él dice, hasta aquí llegas y hasta aquí llegamos, aunque tengamos esa libertad. Un ejemplo es, por ejemplo, la clonación. No sé si usted ha visto cómo los científicos han logrado clonar algunas cosas, pero jamás han podido clonar a un humano. Dios les ha puesto un límite, les dio inteligencia, les dio tantas cosas, pero les pone un límite, hasta aquí llegas, porque es hasta aquí donde yo te permito. Entonces, Él es soberano en todas las cosas, porque todo esto es su creación. Y dentro de los atributos de Dios, también hay atributos que se le llaman morales, ¿verdad?
como nosotros, lo moral es lo que a nosotros nos hace pensar y saber qué es lo que está bien y lo que está mal, ¿verdad? Entonces, Él también tiene atributos que nos hacen ver cómo es Él. El primero vamos a ver Levítico 11:44. Dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Bueno, ¿qué nos dijo aquí? Que Él es santo. Y entonces este es uno de sus atributos morales. Que Él es santo. O sea, no hay nada malo en Él. Y Él dice que nosotros nos tenemos que santificar. Aquí les estaba hablando Israel, pero nosotros también vemos cuando estudiamos la Biblia que Dios espera santidad de nosotros. Entonces, cuando se refiere a santo en nosotros, es que estamos siendo apartados para Dios porque Él es santo. Nos podemos equivocar, sí, hay veces que nos equivocamos, ¿verdad? Pero estamos siendo apartados para Dios. Incluso se les llamaba algunas cosas que estaban en el templo santas, porque habían sido apartadas para Dios. Vamos a Génesis 18:25. Dice, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Aquí estaba Abraham hablando con Dios, y Dios le había revelado que iba a destruir a Sodoma y Gomorra, y Abraham le dice, bueno, si hay algún justo ahí, la vas a destruir, ¿verdad? Y Abraham estaba hablando con Dios. Y aquí Abraham reconoce que Dios era un Dios justo. Entonces hay uno de sus atributos es justicia. La justicia es santidad en acción. Dios tiene que llevar justicia porque Él es santo, ¿verdad? Y no hay pecado frente a Él, no puede haber ese pecado y tiene que castigar. La justicia, parte de la justicia es castigar al que lo merece. Y yo estoy muy contenta porque Cristo nos ha hecho justos. Entonces nos ha librado de pecado, nos ha librado del pecado y de maldad, ¿verdad? A veces caemos, pero venimos a Cristo y Él es nuestro abogado. Vamos a Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces otro atributo es fidelidad. Dios es un Dios fiel. Lo que Él dice, eso va a hacer. Él cumple sus promesas. Eso es lo que es fidelidad. Incluso cuando nosotros no somos fieles, Él permanece siempre fiel. Él no puede dejar de ser fiel porque es parte de lo que Él es, de sus atributos. Vamos a Éxodo 34:6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Entonces aquí se estaban refiriendo a Dios como misericordioso.
Si estudiamos la Biblia de principio a fin, vemos la misericordia de Dios todo el tiempo. A veces tiene que castigar, pero Él sigue siendo misericordioso. Él siempre muestra su amor y su misericordia. Vemos las leyes y vemos cómo había leyes para que el mismo pueblo ayudara a la viuda, ayudara al pobre, ayudara al huérfano, porque Dios se preocupa por todos. Entonces siempre ha mostrado su misericordia. Nos muestra su misericordia también con su Hijo Jesucristo, que lo envió por nosotros. Si no fuera por Jesucristo, no podríamos, estaríamos perdidos, ¿verdad? Y entonces Él en su misericordia nos envía a su Hijo. En todo lo que vemos de Él, vemos misericordia también. Amén. Vamos a leer primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, yo creo que esto es lo que todo el mundo sabe, ¿verdad? Dios tiene que ser amor. Y también lo vemos, lo mismo con la misericordia, ¿verdad? Lo vemos a través de toda la Biblia y a través de la historia, y nosotros mismos lo hemos experimentado, que Él es amor. Entonces, amor y misericordia van casi juntos, porque gracias a su amor Él nos tiene misericordia, ¿verdad? Vamos a ver dos más para dejarle hasta aquí el día de hoy. Y vamos a Salmo 25:8. Dice, bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Entonces Él es bondadoso, Él es bueno. Y Él es bueno al querernos enseñar el camino, ¿verdad? Nosotros éramos pecadores, pero Él nos quiso enseñar el verdadero camino en su bondad, porque Él es bueno, nos enseña. Y es muy paciente. Entonces la palabra bueno significa bondadoso. Sí, o bondad significa bueno, sí. Deuteronomio 32:4. Y Él los tomó de las manos de ellos. Ay, perdón, estoy en Éxodo. Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Vimos varias ahí características de Él, ¿verdad? Hablamos de su justicia. Dice que Él es la roca, dice también que Él es recto, pero nos queríamos enfocar que Él es verdad. No hay mentira en Él. Entonces, por eso son atributos morales, ¿verdad? Cuando uno es mentiroso, no está siendo moral. Entonces, por eso es que nos muestra esto como un atributo moral. Dios es verdadero, no miente. Él es fiel, Él tiene amor por todos, es misericordioso. Y yo creo que la vamos a dejar aquí hoy, hermanos. No sé si tengan alguna pregunta. El siguiente jueves vamos a continuar y van a venir cosas interesantes. ¿Hay preguntas para hacer un siguiente estudio, hermano? Respecto a esto que estudiamos. No, que si yo les voy a hacer preguntas, no. Si quieren les hago preguntas. Pero no es el plan. Bueno, si no tienen preguntas, entrego el lugar a quien corresponda. Dios les bendiga. Gloria a Dios.